¿Queréis abrir vuestras Biblias? Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 11. Lucas capítulo 7, el versículo 11. ¿Se oye bien? Sí. Lucas capítulo 7, versículo 11, dice así la palabra infalible de las Escrituras, voz del Señor. Aconteció después, ya haremos un poco más de esto, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar. Padre, somos conscientes de que hay mucho en tu palabra para ir aprendiendo, pero también somos conscientes de que sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a entender nada. Y por lo tanto queremos pedir que Él actúe en medio nuestro esta mañana y por medio de mis pobres palabras, para que podamos ir acercándonos más a ti y que podamos tener nuestros ojos fijos solo en ti. Bendícenos, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia dice que Dios te ha creado. Y por eso, entre otros motivos, tú le perteneces. Pero también Dios te ha creado con emociones. Y encontramos en la Biblia que Dios también tiene emociones. Y quisiera dirigir vuestra atención a unas emociones humanas de Jesucristo, revelado en el Evangelio según San Lucas y en especial en esta porción que acabamos de leer. Quisiera subrayar la emoción de la compasión. La compasión. A veces traducido en nuestras Biblias, misericordias, las misericordias del Señor. También otra manera de traducirlo es la compasión del Señor. Y hemos estado cantando de esto. La Biblia está repleta de relatos que enfatizan la compasión de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Voy a mencionar 3 ejemplos. Cuando un leproso, un no tocable, pidió ayuda, nos dice Marcos capítulo 1, versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia o compasión de él, extendió la mano y le tocó. Le dijo: quiero, sé limpio. El hecho que Jesús tocó un no tocable es realmente llamativo. Pero aún más, cuando comparamos los otros evangelios, encontramos que este leproso estaba cara en el suelo. Por lo tanto, no es que Jesús pudo tocarle así, sino que Jesús mismo tuvo que agacharse para tocarle. Jesús mostrando su compasión. En medio de una labor agotable, olvidando su propio cansancio,
Leemos en Mateo capítulo 9, versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y unos capítulos más tarde, en Mateo capítulo 14, otra ocasión, habiendo buscado Jesús un lugar para estar solas y tranquilos con sus discípulos, encontramos Mateo 14, 14, y saliendo Jesús de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Pero lo que estamos mirando esta mañana, Lucas capítulo 7, es una situación muy concreta de una viuda. Dice versículo 13, y cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Vamos a repasar el informe del médico Lucas, es un médico que está escribiendo este comentario. Y vamos a encontrar varias cosas que espero que pueden ser de ayuda para nosotros. En primer lugar, mirad el versículo 11, si tenéis vuestras Biblias abiertas. Versículo 11, encontramos una procesión entusiasta. Aconteció después de que Jesús había hecho un milagro increíble, que veremos en un momento. Iba él a la ciudad que se llama Naín. Una ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Encontramos que es una procesión entusiasta. Muchos discípulos iban con Jesús. Habían visto un milagro impresionante. En los versículos anteriores habla cómo Jesús sanó a distancia a una persona. Hemos mirado cómo Jesús tocó a un leproso y lo sanó. Y en muchas otras ocasiones Jesús tocó personas y los sanó. Pero en los versículos anteriores, 1 al 10 del capítulo 7, Jesús sanó a distancia. El siervo de un romano, centurión, estaba enfermo y el centurión dijo, no hace falta que vengas para tocarle, simplemente dir la palabra, será suficiente. Y entonces nos dice versículo 11 que después de esto muchos discípulos estaban siguiendo al Señor, habían visto este milagro impresionante, sanando a un enfermo a distancia, pero también nos dice en esta procesión entusiasta que había una gran multitud, obviamente interesados en ver otros milagros, o ojalá interesados en oír más enseñanza. Pero sea lo que sea, es una procesión entusiasta que está siguiendo al Señor. Pero versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces aquí encontramos otra procesión, una procesión triste, una procesión de luto. Es tristeza, tristeza absoluta, que vamos a ver en un momento. Pero vamos a mirar una cosa. Habían salido de Capernaum y estaban en el camino y llegaban a Naín, unos 50 kilómetros de distancia. Entonces no es cuestión de que sale de Capernaum y enseguida está en Naín. Habrá tardado 1 o 2 días para llegar allí. Ahora, entonces encontramos que las dos procesiones, una procesión entusiasta y otra procesión triste que estaba saliendo de la ciudad de Naín, se encuentran. Una pregunta. ¿Cómo supo Jesús de la otra procesión? Es que él era como Dios, entonces sabía de que tenía que ir controlando la velocidad de los pasos para llegar allí, para que sea
al mismo momento, o es simplemente que estaba guiado por su Padre, como nosotros, y que durante el curso de este viaje llega al momento en que se encuentra esta otra procesión. Encontramos muchas veces en las Escrituras que el Señor promete ir guiándonos. Salmo 31, el versículo 3, dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Entonces Jesús, siendo Dios, pero también siendo totalmente humano, también dependía del Señor, su Padre, para ir guiándole. Salmo 32, versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y entonces sigue diciendo, tú te harás entender y te enseñará el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Por lo tanto, me parece, cuando llegamos al cielo podemos comprobar, pero me parece que es simplemente que Jesús está andando con el Padre y el Padre le va guiando momento tras momento. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. No es que tenemos que ser superhombres o supermujeres para tener encuentros. No. Si vamos entregando nuestra vida al Señor, podemos confiar que Él irá guiándonos día tras día, momento tras momento. Pues vamos a mirar esta procesión triste. Dice un difunto que era hijo único, y su madre era viuda. Entonces, esto significa para aquel entonces el catástrofe total. Una mujer o una familia podría, los padres ir esperando que los hijos podían ir cuidándolos en el futuro. Pero aquí encontramos una mujer viuda y todo su futuro ahora está oscuro. Pero el único consuelo que encontramos para ella en estos versículos es que y había con ella mucha gente de la ciudad. Pero es un consuelo pasajero. Luego se va a encontrar otra vez en la soledad absoluta. Quiero hablar de un aspecto de la sagrada labor de consolar. ¿Cuántas veces, quizás tú o otras personas, han sido objeto de la consolación por parte de otros? Y voy a sugerir que ir consolando a otra persona es una labor sagrada. ¿Por qué? No solamente porque ayuda a la otra persona, sino es algo mucho más. Si tú vas consolando a otra persona, estás imitando a Dios. Porque la Biblia habla de Dios también como Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Por lo tanto, cuando tú estás consolando a otro, estás imitando a Dios. Y por lo tanto, hablo de una sagrada labor de consolación. Sé que muchos de vosotros habéis estado haciendo esto durante años. Y uno de los motivos por que estamos tan contentos de estar aquí, Esther y yo, hoy, es porque Quimeta ha significado tanto para nosotros. Tanto para nosotros. Ella y su marido han sido personas de toda consolación para nosotros en distintos momentos de gran dificultad nuestra. Quizás ellos no se han dado cuenta, pero para nosotros sí. Entonces, no solamente doy gracias, damos gracias al Señor por ello y por Andreu, sino también quiero ir animándoos a ir utilizando
ir trabajando con esta sagrada labor de consolar. Y entonces el versículo clave aquí, versículo 13, y cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Vamos a examinar eso. El Señor la vio. No estamos solos en nuestra tristeza, sea lo que sea. Éxodo capítulo 3, versículo 7, habla de cuando Dios habló con Moisés, lo que llamamos la zarza ardiendo. Dios dice, bien he visto y he oído el sufrimiento de mi pueblo. Cuando estás sufriendo, no tienes que preguntar, Dios, ¿dónde estás? Porque Dios está al lado tuyo. El Señor la vio y dice, se compadeció de ella. En otra traducción lo pone así, su corazón rebosó de compasión. En otras palabras, el Dios nuestro se ha acercado. Y esto realmente es el mensaje de Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Que Dios nos amó tanto que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios nuestro se ha acercado. También hemos estado cantando de esto. Se compadeció de ella. Bien, no simplemente se compadeció, sino también hizo algo. Y le dijo, no llores. Hablamos de esto en un momento, pero y le dijo, es que uno de nuestros problemas es que podemos estar tan inmersos en nuestra tristeza que no tenemos el oído afinado para escucharle a Él. O dicho en otra manera, podemos estar tan inmersos en nuestros problemas que no tenemos el oído afinado para escuchar al Señor. Y el Señor habló a esta mujer. En medio de su tristeza, en medio de sus lágrimas, en medio de su preocupación para el futuro, Jesús se acercó, habló, le dijo, no llores. Pero un momento, ¿cómo se puede decir esto? La gente con duelo necesita una caja de Kleenex, no oír de nosotros palabras de este tipo. Cuando personas están sufriendo, necesitan llorar. Pero entonces, ¿cómo es que Cristo podría decir estas palabras en un sentido tan crueles? No llores. Él pudo decirlo porque sabía lo que iba a hacer. Es que Él es también Señor de la vida y de la muerte. Él tiene las llaves de ambas entidades. ¿Y por qué dice que tiene las llaves? Porque tiene la solución. ¿Qué hizo el Señor? Además de decir no llores, encontramos 4 cosas vitales que hizo el Señor. Primero, Jesús se acerca. Versículo 14. Después de haber dicho no llores, dice, y acercándose. ¿Crees que Dios está muy lejos de ti? Dios está a tu lado. Dice en Isaías 53, versículo 9, en todo el sufrimiento, toda la angustia de ellos, Él sufrió. No está solo. Se acercó. Ojalá que podamos ir siendo más y más conscientes de su presencia en nuestra vida diaria. Hubo un monje hace muchos años, en la Edad Media, que llegó a ser muy famoso. Y una de las razones por que llegó a ser tan famoso es porque escribió un libro pequeñito. No me gusta mucho el título, pero está bien. El título era La práctica de la presencia de Dios. Lo que él estaba diciendo es que podemos acostumbrarnos tanto para ser muy conscientes de la presencia del Señor con nosotros en cada instante.
Y entonces él decía, él trabajaba en el monasterio, en la cocina, y él dijo, soy tan consciente de la presencia del Señor en la cocina como en la capilla. Una persona una vez escribió encima del fregadero de su casa, aquí se hace adoración 4 veces al día. O sea, aquella mujer estaba diciendo, también en la cocina quiero ser consciente de la presencia del Señor. Y acercándose, Cristo se acerca. Y entonces Cristo toma la iniciativa, porque en otra traducción no dice simplemente Cristo se acercó, sino Él se adelantó. Se puso allí, delante de todos, para que todos podían verle. Y entonces Cristo hizo lo que otros no quisieron hacer. Porque nos dice, versículo 14, tocó el féretro. Esto tenía una importancia tremenda. Hemos notado al principio cómo Jesús tocó un no tocable, un leproso. Pero aquí Jesús toca el féretro. Ten presente que consideraban a Jesús como un rabino. Con frecuencia le llaman maestro. Encontramos esto 50 veces en los evangelios. Y los rabinos no tocaban féretros. Pero Jesús sí. Los rabinos no tocaban féretros porque era una acción prohibida por la ley. Pero Jesús no temía contaminarse, iba a transformar la vida de una familia pobre. Ante el atrevimiento del maestro, ante la osadía del rabino, leemos, y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Podéis imaginar la escena? Una procesión triunfante, entusiasta, que se encuentra con otra procesión de luto, de dolor extremo. Entonces Jesús se acerca, habla a la madre, no llores, toca el féretro. ¿Por qué? Imagínate que eres uno de los discípulos, una de las personas que estás acompañando a esta viuda. ¿Por qué? Estás ahí mirando. ¿Por qué Jesús toca el féretro? Dice, Jesús habla y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. ¡Qué voz de mando! ¿Cuánto me hubiera gustado haber estado allí aquel día? ¡Qué voz de mando! Mira, hasta este momento, Cristo había hecho muchos milagros, sanando a incontables enfermos, echando fuera demonios, una pesca milagrosa, sanando a un leproso, como hemos visto, un paralítico y un hombre con la mano seca o deformada. Y, tal como habíamos notado también, había sanado a un esclavo a distancia, sin estar presente físicamente. Pero hasta ahora nunca había resucitado a un muerto. ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Puedes imaginar la tensión en el ambiente? Jesús, podían estar pensando, Jesús va a intentar hacer un milagro completamente nuevo. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. En otro momento, en Juan capítulo 11, Jesús hizo algo parecido, ya al final de su ministerio en la tierra, antes de ir a la cruz. Juan capítulo 11 encontramos un amigo suyo que se llamaba Lázaro, que había muerto. Y entonces nos dice Jesús gritando,
Lázaro, ven fuera. Los que han ido a Israel han visto lo que llaman la tumba de Lázaro. Tenía unos 22 peldaños para abajo. Entonces, en este caso, Lázaro habrá tenido que levantarse, y puesto que estaba totalmente rodeado con vendas como de un muerto, habrá tenido que ir haciendo saltitos hasta llegar arriba. Imagina la tensión, imagina la escena. Jesús grita: Lázaro, ven fuera. Y todo el mundo tuvo que esperar. ¿Qué va a pasar? ¿Saldrá? Pero en este caso es mucho más inmediato. Joven, a ti te digo, levántate. Y entonces hizo dos cosas. Se incorporó y comenzó a hablar. Al decir que se incorporó, se entiende que el féretro era un féretro abierto, sin tapa. Y comenzó a hablar así, dando clara evidencia de que ahora vive. Vive. Porque Cristo había dicho: joven, a ti te digo, levántate. O sea, cuando la palabra de Cristo entra en la vida de este joven, hay cambios. Y podemos hacer lo mismo en nuestras vidas. Cuando la palabra de Cristo entra en nuestras vidas, hay cambios. Si no hay cambios, quizás la palabra de Cristo no ha entrado en nuestra vida. Cuando Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, decía que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por lo tanto, si esta palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, será lo más lógico que haya muchos cambios, o por lo menos un cambio constante en nuestra vida. Cuando la palabra de Cristo entra en la vida de una persona, hay cambios. Y entonces Cristo hace una cosa más. Versículo 15. Y lo dio a su madre. Dos procesiones se encuentran. Una procesión entusiasta, otra procesión de luto. Jesús se pone, toca el féretro. Dice la madre: no llores. Dice: joven, a ti te digo, levántate. Y en este caso Cristo no grita. La palabra que se utiliza aquí es la palabra de una conversación normal. Como si es normal: joven, levántate. Como una madre que dice a su hijo: ya es tiempo para ir al cole, levántate. Y dice: y lo dio a su madre. Otra traducción lo pone así: y Jesús se lo devolvió a su madre. Como creador, Dios había dado este hijo a su madre en su concepción. Ahora lo da por segunda vez. Y podemos imaginar la alegría desbordante de la madre, ¿no? ¿Qué fiesta habría hecho aquella tarde en casa? Una alegría desbordante de la madre y de las otras personas, pero también de Jesús mismo. También de Jesús mismo. Puesto que es evidente que Él quiere compartir nuestras alegrías, además de nuestras tristezas. ¿Qué ocurrió en Juan capítulo 2? Lo que tenemos apuntado como su primer milagro. Lo hizo en una boda. Y el regalo de bodas que Jesús hizo era unos 600 litros de alegría. Explico, porque podéis recordar que la historia dice que se encontraban sin vino, se había gastado todo. Y entonces la madre de Jesús le pregunta o le dice: no tienen vino. Y entonces
la madre de Jesús dice a los criados, haz cualquier cosa que él diga. Y Jesús se acercó y dijo a los sirvientes, aquí hay 6 tinajas de agua, llénalos con agua. Entonces, cada tinaja tenía unos 80, 100 litros de capacidad de agua. 6 tinajas. Y lo llenaron hasta arriba de todo. Y entonces el Señor dijo, pues, sirve al maestro de sala. Y entonces el Señor había hecho el milagro de convertir el agua en vino. Y como sabéis, para los judíos el vino significaba alegría. Aunque podemos recordar de que cuando ellos bebían el vino, normalmente era una parte del vino y 9 partes de agua. Pero la cuestión es, el vino significaba alegría. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues 6 tinajas multiplicado por 100 litros, 600 litros de alegría que el Señor les daba. Entonces, el Señor también, seguro, tuvo una alegría desbordante al ver la alegría de la madre. Pero también no debe sorprendernos lo que pasó a continuación. Mira los versículos 16 y 17. Dice, y todos tuvieron miedo. Ahora, literalmente es, el temor se apoderó de todos. El temor se apoderó de todos al ir viendo eso. Y dice, y todos glorificaban a Dios. No es simplemente glorificó a Dios la multitud, no. Glorificaban una y otra vez. Estaban diciendo, qué maravilla. Todos decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y todos decían, Dios ha visitado a su pueblo. Pero un momento, tenemos que entender esta frase. Dios ha visitado, no ha pasado y se ha ido. No, la idea es, Dios ha visitado hoy a su pueblo. Dios ha visitado hoy la congregación aquí. Somos conscientes de su presencia y se extendió la fama de Él por todas partes. ¿Y qué decían? Hemos visto personalmente la compasión de Dios en acción. Hemos visto personalmente la compasión de Dios en acción. Y ojalá que cada uno al salir de este lugar hoy podemos ir diciendo, hemos experimentado personalmente la compasión de Dios en acción, en medio nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias por haber guiado a Jesús aquel día para encontrar, no por casualidad, sino por tu designio, encontró esta otra procesión de tanta tristeza. Y gracias, oh Señor, porque tantas veces nos guías a nosotros para que podamos ser instrumentos de ayuda a otros. Gracias porque nos llamas a participar contigo en la sagrada labor de consolar. Señor, haz que podamos ser consoladores buenos, que realmente podemos ayudar a otros bien. Pero te damos las gracias, oh Señor, por encima de todo, por tu consuelo, tu compasión hacia nosotros. Porque viendo nuestra situación como personas perdidas y en gran necesidad de la salvación, gracias que Cristo murió para salvarnos, para que podamos ir experimentando día tras día tu compasión, que podamos ir experimentando día tras día, no con miedo, sino con gozo, tu presencia.
Padre, ayúdanos a disfrutarla. Y ayúdanos, oh Señor, a serte fieles, porque tú nos dices, sé fiel hasta la muerte. Nos dices, he aquí, yo vengo pronto. Gracias por ello, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, que el Señor os bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?